Dar a sus asientos y de esa sabiduría de Dios es que vamos a estar hablando en esta mañana. Quiero que pienses por un momento si se te diera la oportunidad, si Dios se aparece milagrosamente y se acercara a ti y te preguntara: fulano, pides lo que quieras y yo te lo voy a dar. Yo creo que dependiendo de la situación donde nosotros nos encontremos, quizá es lo primero que nos llega a la mente. Si estamos falto de salud, quizás vamos a pensar en tener una mejor salud física. Si lo que estamos pasando es por asuntos financieros, quizás pensemos en una mejor estabilidad económica. Si nosotros nos hace falta un ser querido, quizás pidamos o pensemos tener una vez más a esa persona con nosotros. Interesante que en la Biblia tenemos una historia en el Antiguo Testamento, en Reyes, donde Dios le dice a una persona, a Salomón, el hijo del rey David, cuando Salomón estaba sustituyendo a su padre en el reinado, Dios le pregunta y le dice: pides lo que quiera y te será concedido, te será dado. Salomón responde de esta manera, no tienen que buscarlo, pero en Primera de Reyes 3, Salomón dice: da a tu siervo un corazón entendido para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. No, en otras palabras, Salomón está definiendo ahí la palabra sabiduría. Dame entendimiento para yo aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, para yo gobernar a un pueblo. Salomón no está pidiendo algo egoísta para sí mismo. Está pidiendo algo en beneficio de toda una nación. Dios le concede ambas cosas, tanto riqueza como sabiduría para gobernar a un pueblo. La sabiduría es una palabra muy importante que nosotros encontramos en la Biblia, y es un tema que es tan importante que hay 5 libros de la Biblia que son denominados libros sapiensales o libros de sabiduría. Estos libros de la Biblia tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Estos libros son reconocidos como libros de sabiduría y es un énfasis que nosotros encontramos en la Biblia una y otra vez. La palabra de Dios nos dice en Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor al Señor. Si nosotros queremos vivir en sabiduría, tenemos que partir de este punto, y es entender el temor que nosotros tenemos para hacer las cosas que agradan a Dios. Vamos a partir de esta definición para hablar de este tema, que ya la hemos hablado, porque en el primer capítulo de Santiago, Dios mismo Dios mismo dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Santiago está diciendo: si nosotros necesitamos sabiduría, vamos a clamar y pedirle a Dios, la cual puede darnos a todo abundantemente y sin reproche. Cuando hablamos de sabiduría, no es una palabra complicada, pero una definición sencilla de esta palabra es la capacidad de discernir entre lo correcto e incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Es la habilidad de una persona para hacer y decir lo correcto en el momento apropiado, en el momento adecuado. Cuando pensamos en esta palabra, piensa en esto. Sabiduría, ¿qué es? Es una persona que sabe vivir prudentemente
para discernir, para diferenciar entre lo que le conviene y lo que no le conviene, entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando hablamos de sabiduría, es que no es simplemente conocimiento, porque muchas personas pueden tener mucho conocimiento, pero no ser sabio. Ahora, la sabiduría es tomar el conocimiento y aplicarlo de una manera correcta. Hay personas que tienen un montón de información en la cabeza, de la Biblia, de datos históricos, lo que sea, pero no necesariamente viven sabiamente con el conocimiento que ellos tienen. No saben discernir lo que le conviene o lo que no le conviene. En esta mañana, algo aplicable para todos nosotros, vamos a ver en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, escoge la sabiduría de Dios. Escoge la sabiduría de Dios. ¿Y por qué estoy haciendo ese énfasis en la sabiduría de Dios? Es porque nosotros podemos escoger vivir la sabiduría de este mundo o mi propia sabiduría, o escoger vivir bajo la sabiduría de Dios. Y Santiago nos va a decir a nosotros cómo se diferencian ambos y cómo estas dos constantemente batallan en nosotros, porque nosotros podemos, la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dios mismo está diciendo, tú puedes considerarte, tú puedes creerte sabio en tu propia opinión, pero no necesariamente vivir de una forma correcta. Y hay tres cosas que debemos considerar cuando pensamos en la sabiduría de Dios. Número uno, la sabiduría de Dios es práctica, es visible. La sabiduría de Dios es algo que nosotros, no es algo abstracto, que simplemente es algo que pensamos, no es algo que se evidencia en la práctica. Y Santiago habla mucho de esto porque en el capítulo 2 dice que nosotros, la obra y la fe deben mezclarse. Son dos cosas que no se separan. En los versículos anteriores él habló acerca de el uso de la lengua, el uso de nuestras palabras, el uso que nosotros le damos a nuestro lenguaje, en cómo nos comunicamos. Pero para nosotros hablar bien necesitamos ser sabios. La sabiduría es práctica. El versículo 13 del capítulo 3 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si nosotros nos preguntamos, si alguien te pregunta, quizás no lo expresa, no lo digas, pero si alguien dice, ¿quién es más sabio en la relación matrimonial? Quizás nosotros estamos pensando en nosotros mismos. La mujer puede decir, yo creo que soy más sabia. El hombre puede decir, no, yo creo que soy más sabio en esta relación. Si nos preguntamos en este salón quién es el más sabio, yo creo que la primera persona que nosotros tendemos a pensar muchas veces es en nosotros mismos. Pero cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando necesariamente de una persona sabia, es catalogada por la edad que tiene. O por los lentes que a veces nosotros decimos, bueno, esa persona se ve inteligente cuando utiliza lentes, por eso lo utilizo yo. No, es una gran necesidad que si yo pusiera no usara esto jamás en mi vida. O bueno, muchas veces si buscas una foto de una persona sabia, es alguien con mucha cana. Y disculpen, las canas no son malas, ¿entiende? Pero muchas veces alguien canoso, que está ahí pensativo. Pero no necesaria, eso son la forma en que la cataloga el ser humano. Y Santiago hace una pregunta: ¿quién es sabio e entendido entre vosotros? ¿Quién se considera una persona sabia? Ahora, la pregunta de Santiago no está enfatizando quién sabe más, sino quién practica mejor lo que sabe. No es quién tiene más conocimiento, sino quién aplica mejor el entendimiento que tiene. Y por eso la segunda parte del versículo dice: muestre por la buena conducta sus obras.
refleje, ejemplifique a través de su manera de actuar realmente lo que dice creer. La sabiduría no se trata de conocimiento, sino de la aplicación correcta del conocimiento. Es saber cómo utilizar mis palabras, es saber qué decisiones debería tomar en cuanto a una oportunidad que se me ha ofrecido. Es escoger entre lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que es sabio o lo que no es sabio, lo que es prudente, la sabiduría tiene que ver con todas las decisiones de nuestra vida. Es decir, cuándo comenzar una relación, con quién tener una relación, cómo invertir el dinero que tengo, cómo saber dónde debo invertir o qué debo hacer o cuáles relaciones tengo, cuáles amistades están rodeándome. La sabiduría tenemos que implementarla en todos los ámbitos de nuestra vida, porque constantemente tenemos que escoger entre bueno y lo malo, entre cosas prudentes e imprudentes. Y luego él dice, refléjelo. Si usted es sabio, refléjelo en su práctica en sabia mansedumbre. Ahora él dice, no se crean orgullosos en sí mismos. En sabia mansedumbre es alguien que hace las cosas de una manera controlada, de una manera mansa. Ahora, cuando pensamos en alguien manso, estamos pensando en alguien que es débil, muchas veces débil, anda con la cabeza hacia abajo. No, pero la palabra manso es contrario a eso. De hecho, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. La palabra manso viene de la idea de un caballo salvaje. Este caballo salvaje es tomado y entrenado por su jinete para que el caballo, cuando es entrenado, no es que pierde su fuerza, es que la fuerza sabe controlarla y llevarla. No deja de ser ágil, sino que ahora es controlado, es guiado. Es la misma idea cuando la Biblia habla de nosotros que seamos manso y humilde. Es que ahora, bajo el control del Espíritu Santo, nosotros sepamos cómo someternos a Dios y seguir a Dios. Eso no significa que una persona mansa es la que menos habla. Una persona mansa es la persona más tranquila, que no se mueve mucho, que no dice nada. No es eso. La mansedumbre no tiene que ver necesariamente con la personalidad de alguien. Alguien puede ser manso y humilde y ser muy imperactivo, moverse mucho, ayudar aquí, moverse acá y esto, pero es alguien que sabe utilizar sus habilidades que Dios le ha dado en la dirección correcta. La sabiduría divina se ve en cómo nosotros tratamos a los demás y en cómo nosotros nos servimos el uno al otro. La persona sabia no es aquella que está ahí siempre dispuesta a cómo argumentar y hacer quedar mal a la otra persona que sabe menos que uno. No, es alguien que sabe utilizar su conocimiento y lo evidencia de una manera práctica en cómo se conduce y cómo vive. Ahora, esa es la sabiduría de Dios. Vivirla, expresarla de una manera práctica. Y luego él pasa a hablar de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, en segundo lugar, divide y destruye. Divide y destruye. Ahora, esa advertencia, mire cómo dice en el versículo 14 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, fíjese cómo la describe, terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Ahora recuerden que Santiago aquí no está hablando a personas que no conocían de la Biblia o no sabían de Dios. Está hablando a cristianos y no cristianos que estaban dispersos en diferentes lugares mezclados. Así que eso, en pocas palabras, tiene que ver con una advertencia también para nosotros. Esto no es algo que simplemente nosotros lo vemos en personas que no son cristianas. Esto es algo que nosotros tenemos que lidiar diariamente dentro de la iglesia. Y la sabiduría del mundo es una sabiduría contaminada por el ego, la competencia y la envidia. Y es como él lo describe aquí. Ahora, ¿de dónde radica el problema de todo esto? 3 preguntas que quiero responder. Número 1, ¿dónde radica el problema? El problema radica en nuestro corazón. Fíjese cómo él dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Ahora, no salgamos nosotros a buscar el problema fuera de nosotros, Santiago dice. El problema está en cada uno de nosotros. En el capítulo 4, luego él va a decir, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos y las contiendas y las divisiones? No es de vuestros corazones, de nuestro propio deseo que batallan en nosotros mismos. Y aquí Santiago está diciendo que todo esto radica entre nosotros. Él dice celos amargos. Es la actitud de nosotros constantemente pensar, ¿por qué él o ella y no yo? ¿O por qué yo y no ella? ¿O por qué yo y no él? ¿Soy yo el problema? Ese celo amargo que está en nosotros, que nos cuesta ver a la otra persona en una posición que quizás nosotros no estamos. Nos cuesta a veces decir, wow, yo tengo 15, 20 años aquí en los Estados Unidos, pero mira que apenas tiene 4 y ya tiene este auto y ya tiene esta casa, ya tiene esto, y como que crece esa contienda entre nosotros, ese celo. Bueno, esta persona apenas tiene 1 año en la iglesia y mira, está haciendo eso, yo tengo 10 y a mí todavía no me han puesto a hacer nada. Son cosas que constantemente, celos entre nosotros que van combatiendo. Pero ¿dónde nace eso? Nace en nuestro corazón. Luego él dice contención. La palabra contención es ese espíritu competitivo, deseo de imponerse o de ganar discusiones. No hay ningún problema con ser competitivo en los deportes. Es decir, cuando usted juega un deporte y usted quiere ganar y quiere decir, cuando ayer estaban hablando, bueno, una cosa es cuando nosotros estamos pensando que no, que voy a divertirme, pero cuando entras al juego, hermano, tú quieres ganar, es normal. Ahora, ese celo, esa contención de esa competencia que a veces se da entre nosotros, de querer ser el mejor, de imponerse o de ganar una discusión, te necesitas tener la última palabra. Esa contención de que si él está ahí, yo no estoy ahí. Si ella está ahí, pues no estoy en ese mismo lugar. No podemos estar juntos. Y Santiago dice, no se debe dar eso. Celo, contención entre nosotros, no debe darse entre nosotros. Una persona sabia sabe cómo hablar, sabe cómo guiarse y va a saber cómo tratar las relaciones que tiene alrededor. Pero una persona que se vive por celos y contención, lo que va a buscar es humillar, criticar y dividir lo que Dios está tratando de edificar. Luego, la segunda pregunta es, ¿de dónde proviene? Radica en nosotros, pero tiene un proceder y viene de Satanás. Mire cómo dice el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no viene de Dios, sino que es terrenal, diabólica, animal y diabólica.
La palabra terrenal es algo humano, es algo que solamente encaja en la lógica humana, es algo que contradice completamente el carácter de Dios, la persona de Dios. Luego dice que es animal. No está llamando al ser humano animal. Lo que está diciendo es que cuando nosotros vivimos así, actuamos muchas veces como animales, donde todo está basado en el instinto y las emociones. Reacciona sin control y solamente reacciona a lo que siente, no analiza, no procesa las cosas. La sabiduría se ve cuando nosotros estamos en una discusión, cuando nosotros estamos en un argumento. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es reaccionar, gritar y golpear o tirar. Me dijo, me ofendió. Mejor que no. A veces hay que discutir. Cuando una persona discute, sea sabio en discutir y que no hayan cosas peligrosas al lado de una persona que a veces no sabe controlar su carácter o no sabe controlar sus emociones. Discuta, saque los cuchillos, las losas, los platos de cristales, deje cosas. Luego dice diabólica. Es usada para manipular y controlar. Es el deseo mismo de Satanás que busca dividir, confundir y destruir. Eso no proviene de Dios, sino que proviene de Satanás. Y eso es lo que Santiago aquí está diciendo. Cuando lo que hace busca confundir, dividir y destruir lo que alguien está construyendo. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es este: produce desorden y daño. El versículo 16 dice: porque donde hay celo, y vuelve a repetirlo otra vez, celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación es confusión, caos, inestabilidad. No es algo estable. Luego toda obra perversa, el resultado es dañado, es torcido. Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? En el hogar lleno, cuando no vivimos de una manera buscando la sabiduría de Dios, en el hogar siempre lo que va a haber es discusiones y pleito. En la iglesia, divisiones, uno por un lado y el otro por otro. En una mente confundida que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría del mundo siempre promete, pero al final lo que nos va a llevar es al caos y al desorden. Y Santiago aquí dice, esa sabiduría no proviene de Dios y debemos evitarla. Y cuando estamos actuando así, estamos actuando una sabiduría influenciada por Satanás, la cual alimenta los deseos de nuestros corazones, y todo esto explota. Y luego él habla y dice, ok, si la sabiduría debe ser práctica, hay una sabiduría que no proviene de Dios, sino del enemigo, que debemos evitar. Ahora, la sabiduría produce frutos. La sabiduría de Dios es fructífera. Eso es lo que Él va a tratar en estos versículos, donde Él va a dar mucho más detalles. Santiago va a concluir con estos detalles que yo quiero prestar mucha atención en esto. Dice, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Su origen, a diferencia de lo que vimos anteriormente, su origen, el versículo 17 dice, proviene de lo alto, proviene de Dios. Su origen es divino, a diferencia de la sabiduría del mundo, que su origen es diabólico. Esta sabiduría de Dios, entonces, que es influenciada, que es trabajada por el Espíritu Santo en nosotros, Él razona de esta manera y dice, ahora, el carácter es visible y produce fruto.
Y es lo que ahora él va a detallar. ¿Cómo es esa sabiduría que viene de Dios? Si la sabiduría del mundo es terrenal, es diabólica, es humana, no proviene de Dios. Ahora él dice, la sabiduría de Dios es así, es pura. Número uno, él dice, es pura, sin mezcla, sin malicia, sin doble intención. No busca aprovecharse de la otra persona. No busca a la otra persona por lo que esa persona le puede dar. Es pura, no tiene una doble intención. Luego él dice, es pacífica. Procura la paz, busca reconciliar, no dividir. No es alguien que siempre busca ganar en todo lo que hace, en todo lo que dice, y todo tiene que tener la razón. Es pacífica, busca traer paz en lo que hace, pero también es amable. Es alguien que no se impone y que no exige respeto necesariamente, sino que es un trato, trata de equilibrar las cosas. En sus palabras expresa amabilidad, en su trato expresa amabilidad. Pero también dice, es benigna, desea el bien de los demás, está dispuesto a ayudar, está dispuesto a hacer las cosas sin que necesariamente le convenga en el momento. Hace las cosas no por el beneficio que puede recibir, sino realmente es algo que nace de un corazón influenciado por el Espíritu Santo. Es lleno de misericordia, se compadece, tiene compasión. En lugar de señalar el error, en lugar de señalarlo, si hiciste mal, trata de levantar al caído. Luego dice, es llena de buenos frutos. Produce frutos visibles que son claros al ser humano. Y luego dice, sin incertidumbre, hipocresía. Actúa sin un interés doble cara. Actúa sin tener algo detrás de la manga. Hace lo que tiene que hacer sin esperar nada a cambio o sin cambiar de actitud. Y luego él habla de cómo esto se produce y trae resultados. La sabiduría de Dios, cuando dice es pura, es benigna, es amable, no está buscando cómo manipular a la otra persona para forzar una reacción en esa persona. La sabiduría que viene de Dios no está esperando cómo yo realmente busco manipular a esta persona para que haga lo que yo quiero y controlar la forma en que reacciona esta persona. Si nuestra reacción quiere ser benigna, amable, pacífica, pura, llena de buenos frutos. ¿Cómo es posible que una relación entre un hombre y una mujer, una relación que busca hacer las cosas para el Señor, tú controles o uno de ambos grupos pueda controlar lo que la otra persona hace? ¿Cómo es posible? Y déjeme decirle esto porque es algo que a mí me llena de cierto enojo de escuchar a alguien decir, es una sabiduría que no proviene de Dios, es una sabiduría humana, es terrenal y es diabólica. Cuando tú te unes a una persona y ambos están construyendo un hogar, y de momento llega una situación donde sale de ti tú hacerle sentir a una persona que no tiene valor, porque tú gobiernas todo en el hogar. Tú eres el que ganas el dinero, eres el que trabaja, eres el que trae dinero. Tú eres nadie sin mí.
Es decir, imagínate a una mujer que ha abandonado su país, está en este lugar y se ha venido una relación y de momento depende de esa relación matrimonial para cuidar a sus hijos, para cuidar una casa, y escuche esto: a ver, que sin mí tú no eres nadie, así que tienes que estar conmigo, porque si no, ¿qué tú vas a hacer? Eso no es una sabiduría humana, eso no es una sabiduría de Dios, eso no es un accionar de parte de Dios. Y cómo nosotros podemos vivir en paz, como él dice, como Santiago dice, cómo nosotros podemos vivir en paz en medio de todo esto, como el versículo 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No podemos vivir en paz si constantemente está la relación, en vez de construirla, estamos en una constante batalla lo uno con los otros. Y esa persona está ahí porque lo que tú le has dicho está forzada a estar en una relación o forzado a estar en una relación. ¿Cómo puede traer paz si la razón de una mujer querer superarse es porque no quiere dejarse someter del hombre? No, es que si yo no llevo dinero a la casa, si yo no proveo esto, si yo no hago esto, entonces me van a someter. Y no hay una paz, no hay una armonía. Ahora, la única manera, según la palabra de Dios, que nosotros podemos vivir en paz es cuando nosotros vivimos de acuerdo al diseño de Dios. Voy a repetir eso: la única manera de vivir en paz, tanto personal, en el hogar y relacional, es vivir de acuerdo al diseño de Dios. Pero el problema es que nosotros vivimos según el diseño que nosotros hemos elaborado y que nosotros hemos escogido para nosotros mismos hacer las cosas como nosotros querramos. Cuando Dios ha determinado cómo debe vivir una persona, cómo debe vivir una persona soltera, cómo debe vivir una persona casada, cómo debe vivir una persona en cualquier situación, cuando nosotros salimos de ese diseño, entonces vienen las guerras, entonces vienen los problemas, entonces vienen las discusiones, porque no estamos viviendo bajo el diseño que Dios ha creado para que nosotros vivamos en paz los unos con los otros. Cuando una iglesia no vive de acuerdo al diseño de Dios, cuando una iglesia no vive de acuerdo a lo que Dios ha diseñado, entonces nosotros estamos buscando ajustar a Dios a nosotros en vez de nosotros ajustarnos a Dios. Y ahí viene el problema. Entonces la pregunta es: ¿en qué clase de sabiduría estamos nosotros escogiendo para vivir? ¿Aquella que quiere cultivar la paz? ¿Aquella que quiere cultivar el amor? ¿Es amable, es misericordiosa? ¿O una sabiduría que lo que está buscando es cómo dividir, qué es lo primero que voy a decir cuando llegue al lugar, cuando llego a cualquier espacio, cómo puedo dividir a ese grupo? Y a veces nosotros somos buenos mensajeros de Satanás. Podemos ser buenos mensajeros de Satanás cuando nosotros lo que estamos buscando es la división, el pleito, la ira, la contienda. Estamos siendo buenos fanáticos, y Satanás puede estar muy contento con lo que nosotros estamos llevando y con lo que nosotros estamos comportándonos y lo que estamos haciendo en el lugar. Santiago es uno de los libros más confrontantes, un libro difícil de estudiar, es un libro difícil de hablar. ¿Por qué? Porque Santiago va a decir las cosas directas, con amor, pero va a decir la verdad que muchas veces nosotros no queremos escuchar. Y va a decir cosas que nosotros todos estamos luchando. Luchamos con nuestra lengua, luchamos con nuestra actitud, luchamos con escoger lo que realmente conviene o no conviene. Y Santiago va directo al punto y es difícil. Y una de las cosas, nosotros estamos tomando las herramientas correctas para ser parte del diseño de Dios y construir a la mano con Dios
O estamos tomando las herramientas incorrectas y estamos haciendo las cosas a nuestra propia manera. Si vas a pintar, tú no puedes agarrar las herramientas que tú utilizas para hacer un roofing. Son diferentes a las herramientas que necesitas para poder pintar. Para hacer un piso, las herramientas de hacer un piso son diferentes a las herramientas que tú necesitas para tú pintar una casa o lo que sea. Pero a veces nosotros estamos utilizando las herramientas incorrectas porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera y alejándonos de lo que Dios ya ha diseñado. Ha diseñado la palabra. Ha diseñado la palabra de Dios para que nosotros vivamos según lo que Él ha dicho. Estamos buscando las soluciones por un lado y comenzamos, funciona y ¡pum!, otra vez vuelve a lo mismo. En todas las áreas de nuestras vidas. La iglesia, termino con esto, la iglesia que vive con una sabiduría, con esta clase de sabiduría de Dios, no compite, sino que coopera. No destruye, sino que edifica. No busca su propio bien, sino el bienestar de los demás. Inclinen sus rostros, hermanos, y vamos a terminar orando al Señor. Todos nosotros escogemos cómo vamos a reaccionar a esto que Dios ha dicho. Seguir según mi propia sabiduría, según mi propio entender, o seguir la sabiduría de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos, Dios, a reflexionar sobre estas cosas, escoger vivir bajo tu sabiduría, sabiendo que la necesidad que tenemos cada uno de ti, Señor. Lo frágiles que somos, los pecadores que nosotros somos. Padre, no venimos aquí presentando que tenemos todo ya en orden en nuestra vida, pero Dios, hay muchas cosas que debemos poner en orden. Ayúdanos a depender de ti y de tu palabra para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito